A esta hora presentamos el podcast de Mike. Porque aprender no tiene por qué ser aburrido y divertirse no debe ser irrespetuoso. Un programa que habla sobre diversos temas de interés de la vida, del espacio y del tiempo, donde podemos aprender, esperemos, de forma divertida. Bajo la conducción del magíster Michael Fuenmayor, todos los miércoles desde las 6 p.m, sin guión, espontáneo, y esperemos contar con interacciones online por este medio de Radio La Cariñosa. Les invitamos a no perdérselo. Y a través de la radio La Cariñosa, donde transmitimos, o desde donde estamos transmitiendo, y esperemos que ustedes estén bien desde el otro lado de la pantalla, bien sea que nos estén escuchando, porque especialmente también hay plataformas que son diseñadas para escucharnos. A veces se me olvida, ¿no? Pero hay que estar pendiente de lo que solo nos escuchan y no nos ven, que también es así con otras plataformas que nos ven y nos escuchan al mismo tiempo. Pero bueno, donde quiera que estén escuchándonos o viéndonos, o las dos cosas, viéndonos y escuchándonos por medio audiovisual, esperemos que usted esté bien con su familia, con los suyos, y que pueda prestar atención o interpretar bien, sobre todo al final, el programa que vamos a transmitir hoy, que es el programa número 10 de su programa, del podcast de Mike, transmitido desde aquí, desde los estudios de Radio La Cariñosa, y lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Ya el número 10, el tema número 10, el episodio 10 del que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con un libro que recientemente tuve la oportunidad de leer, que el libro, el tema es justamente el que programé en el tema que vamos a abordar hoy. Justamente ese mismo es el tema. El tema es, en inglés es así: Noise, a Flaw in Human Usement. Y en español es justamente la traducción que yo hice. Bueno, y que también ese libro está en español, ¿no? Cabe recalcar, un libro como de 422 páginas. Y es muy interesante. Y ya les voy a decir por qué escogí este tema y particularmente me enfoqué en este libro. El tema en cuestión es ese: ruido. Así, ruido. Un fallo en el juicio humano. Ese es el tema que vamos a abordar hoy. Y justamente, una vez más, es el contenido del libro que leí reciente. Este libro apenas salió en el 2021. ¿Y por qué es relevante? Porque tiene que ver con el tema anterior. Recuerda que el tema anterior nosotros estamos hablando sobre las distorsiones cognitivas que se presentan y que son, digamos, bien humanas también, bien nos ocurre a todos estas distorsiones cognitivas y bueno, más allá de las distorsiones cognitivas, porque estas se pueden arreglar de alguna manera teniendo conciencia de ellas, está este otro tema que es el ruido. Ya vamos a saber qué es el ruido exactamente o cómo se define. Nosotros podemos pensar en los decibeles auditivos, que son ruidos. Si estos decibeles auditivos están en forma, digamos, interrumpiendo, digamos, algo que es bien inteligible, y que hay otra distorsión, otra forma que interviene, que viene a hacer una especie de distorsión también, y que es un interruptor, porque interrumpe, ¿sí? Ruido va más allá todavía. No es esa definición la que vamos a manejar, aunque digamos que es muy similar a eso. Pero cuando hablamos de ruido, el ruido tiene que ver con estas diferentes situaciones que ocurren y que dan variabilidad de opciones. Es decir, es una variabilidad no deseada, ¿sí? Que tiene que ver con el juicio. Es decir, resolver un problema con diferentes juicios. Eso es generar ruido, porque hay una intervención, ¿sí? Un profesional y otro profesional pueden tener, incluso ya vamos a ir más allá de eso, una persona también puede tener opiniones distintas de un mismo caso dependiendo de muchos factores o variables. Pero también puede ocurrir entre profesionales,
¿sí? Esto lo vamos a definir bastante bien para saber de qué se trata y cómo nos atañe o cómo nos repercute a nosotros en nuestro cotidiano vivir, porque todos nos enfrentamos a los ruidos o todos hemos sido de alguna forma víctima del ruido o este ha hecho que nuestras decisiones sean de una manera u otra, y también hay distorsiones en cuanto a la forma de ver un diagnóstico o de llegar a él, llegar a un diagnóstico o llegar a conclusiones. Entonces un ruido es una forma de medición en el que el instrumento es la mente humana, y ya por ahí, por ser el instrumento de medición la mente humana, esto es imperfecto, ¿sí? Porque la mente humana es de un ser humano, valga redundar allí, y este ser humano es imperfecto y su mente no es más perfecta porque forma parte del ser humano integralmente. Entonces este ruido, como es un instrumento de medición donde el ser humano interviene, es precisamente el ser humano, la mente humana, el instrumento de medición. Por eso es que esto va a causar esto que llamamos ruido, o que llamó ruido específicamente porque este libro es de Daniel Kahneman. Daniel Kahneman es el autor de este libro, junto con Oliver Sibony y Kush Sunetin, algo así, creo que se pronuncia. De todas maneras, el autor clave allí es Daniel Kahneman, que es un psicólogo. Este psicólogo también, por eso es que hablamos de él en las distorsiones cognitivas, y el libro está lleno de eso, porque él precisamente hizo estudios sobre economía psicológica o economía cognitiva. Esto de economía cognitiva precisamente es muy afín a la hora de tomar decisiones, porque nosotros siempre tomamos el camino, digamos, más favorable, más corto. Por eso es que es economía, ¿no? Entonces él hizo estos estudios de economía cognitiva o economía conductual, también propiamente así se llama. Y entonces estos estudios revelaron que habían sesgos, muchos sesgos. ¿Se acuerdan que nosotros estamos hablando de que habían aproximadamente 70 sesgos y más? Nosotros la semana pasada estuvimos hablando de que yo conté apenas 13 sesgos de los que yo tenía en una lista de 70, y hay muchos más sesgos que pudimos haber hablado, más de 70 incluso. Entonces cada vez que se hacen estudios se consiguen otros sesgos cognitivos o llevados por las heurísticas. La heurística también tiene que ver con nuestra propia creatividad o discernimiento acerca de lo que observamos, ¿no? Y nuestra interpretación o inferencia de lo que nos parece que está ocurriendo o nos parece que es la realidad. De eso hablamos la semana pasada, no voy a abundar en el tema, pero es este mismo autor quien en otro libro habla sobre el pensar lento o pensar rápido. En este otro libro es que él, digamos que su estudio se hace revelador, aunque él ya había ganado un premio Nobel precisamente por estos estudios de la economía conductual, ¿sí? Que identificó muchos sesgos y cómo estos tienen que ver con o interfieren en la toma de decisiones. Ahora, ¿por qué hablamos de ruido en este libro? Que él es el que lo identifica así. No es que yo lo esté identificando, sino que por ruido entendemos que va más allá de distorsiones o va más allá de sesgos cognitivos. Porque los sesgos cognitivos, cuando uno los acalla o es consciente plenamente de ellos, entonces uno puede, digamos, ser más equilibrado en los juicios. O pudiera uno entender que hay subjetividad. Entonces, cuando estamos conscientes de esto, podemos aminorarlo. Pero los ruidos es un poquito más complicado, por lo que vamos a ver. Mientras que un sesgo es un error sistémico, ¿sí? O sea que se repite una y otra vez. Es una inclinación que tenemos
hacia una tendencia de algo. Digamos, nosotros cuando nos erigimos de jueces, y todavía más las personas que tienen esta profesión, digamos, y toda la experticia, uno esperaría de que esta persona, como es profesional, igual pasa con los psicólogos, con los médicos, esta persona, pues, sus diagnósticos fueran infalibles, ¿sí? De hecho, estas personas usan instrumentos de medición estandarizados, ¿sí? O modelos ya previos para poder abordar un caso, para poder, digamos, sistematizar lo que está ocurriendo. Y son instrumentos de medición o herramientas que sirven para como modelos, ¿no? Para establecer juicios, y que esto no sean a priori, sino que sean bien pensados. En todo caso, lo que entendemos es que cuando guiado por los sesgos ocurren situaciones que intervienen en el diagnóstico, entonces estos pueden distorsionar esta conclusión. Entonces un médico le puede dar un diagnóstico X y más adelante otro médico puede dar otro diagnóstico, y uno pensaría, bueno, ¿será que este médico está equivocado? ¿Este médico no? O teniendo en cuenta la misma situación ocurrida, puede que un médico en otras circunstancias llegue a otra conclusión, entendiéndose de que está viendo los mismos datos y más o menos está usando los mismos tests de medición, está usando las mismas herramientas de medición, y sin embargo llega a otro diagnóstico, a otra conclusión, ¿sí? Estos son, ya más allá de sesgos, son ruidos, ¿sí? Entendiéndose esto, ya vamos a identificar ahora lo que es un ruido. Un ruido, en cambio, es un error. No es un error de una inclinación o sistemático, sino un ruido. Un ruido es algo aleatorio, es un error aleatorio. Es decir, a veces ocurre, a veces no, y depende de otros factores. Por ejemplo, de la hora del día. Esto todo lo dice el libro que estoy usando de referencia, ¿no? El libro Ruido. Allí se explica con ejemplos de la vida cotidiana cómo es que estos ruidos ocurren. Un ejemplo que pone el libro, una vez más, es que cuando una persona diagnostica o un juez llega a un fallo, este puede ser influenciado por psíquicamente su percepción, y esta percepción es muy subjetiva. ¿Por qué? Porque puede que hayan datos o suficientes razones para que él pueda llegar a un veredicto, pero ocurre que él pueda llegar a una decisión porque, bueno, estoy apurado, ya tengo hambre, este sentimiento incluso de hambre. Entonces puede decir, no, yo voy a hacer una valoración rápida porque quiero salir de esto. Entonces fíjese, como algo tan subjetivo, algo tan, digamos, poco tiene que ver con alguna cuestión técnica, pero influye en el veredicto, en los juicios. A esto es que llamamos ruido, a esto es que se llama ruido en el libro de Kahneman, que es el que estamos, digamos, usando de referente. Entonces, los ruidos son más difíciles de controlar, son más difíciles de corregir, y parece que siempre van a coexistir, ¿sí? Por ejemplo, un diagnóstico de un médico, una vez más poniendo los ejemplos que están en el libro. El médico puede decir, mire, usted tiene, no sé, le quedan 3 meses de vida, ¿sí? Y usted va a otro diagnóstico y le dice, mira, no, usted tome este tratamiento. ¿Quién le dijo eso? No, mire, usted tiene que hacer esto y seguramente usted se va a curar pronto. Entonces, mire, dos profesionales que uno diría, alguno tiene que estar en un error, pero el error puede ser de ambos, ¿sí? Es decir, puede que este se esté equivocando al decirle este diagnóstico tan optimista, pero que es el que usted desearía escuchar, o puede que este otro se esté equivocando porque le dio un diagnóstico muy fatalista. Así que uno y otro puede estar equivocado. Uno desearía que el que esté equivocado fuera el que te está diagnosticando, digamos, la muerte, ¿no? Inminente. Nosotros desearíamos que este esté equivocado, pero la verdad es que el que pudiera estar equivocado es el otro, ¿sí? Y nosotros nos inclinamos siempre
a que la cosa que más nos favorece como diagnóstico sea aquella que prevalezca, pero es un sesgo. Y más allá de un sesgo, cuando intervienen dos personas en un diagnóstico o en un veredicto o en unas conclusiones, como es lo que estamos diciendo, entonces ya esto es ya no un sesgo, aunque está involucrado también, pero es un ruido, ¿sí? Es un ruido porque, como definíamos, el ruido es la forma de medición de diferentes mentes, y las mentes son imperfectas, de modo que la probabilidad de equivocarse está allí prevalente. No debemos obviar eso, ¿sí? ¿Por qué hablar de esto? Porque la verdad es que los pensamientos, ¿verdad? Y las formas de fallos, diagnósticos, conclusiones, a pesar de que lo pongamos en manos de personas profesionales para que estos lleguen a un resultado y los creemos más objetivos, la verdad es que no es tan así, ¿sí? No es tan así, porque estas personas también se pueden equivocar. Y es bueno que sean conscientes de esos errores, que son susceptibles de errar, porque esto les va a ayudar a revisar mejor lo que están haciendo. Incluso cuando se trate de instrumentos de medición estandarizados, estos también son peligrosos. ¿Por qué? Porque cuando se estandariza algo, es algo estadísticamente por un promedio, entendiendo a ciertas valoraciones, pasado por un ítem de características que nosotros deseamos o instituimos de fijas, ¿sí? Entonces todo aquel que veamos que cumple esta característica sin medir más nada, o sea, sin dar lugar a lo humano, ¿sí? Entonces estandarizamos, sin ir a lo que es individual, es decir, a la en vez de estandarizar, hay cosas que no se pueden estandarizar ni digamos hacer potestad de la estadística y creerla infalible, porque hay muchas cosas que se salen de la estadística. Es decir, hay cosas que se someten a la incertidumbre, ¿sí? La incertidumbre porque hay más variables y quizás este instrumento no cubrió todas las variables. Imposible que un instrumento de medición tome en cuenta todas las variables en algo tan complejo como es la naturaleza humana o los fenómenos que ocurren en la naturaleza o fenómenos que ocurren debido a ciertos contextos que probablemente no están ni siquiera tomados en cuenta en el instrumento de medición que se está usando. No queremos condenar los instrumentos de medición, el libro tampoco lo hace, pero lo que sí se quiere es tener presente de que no son infalibles, de que hay que tomar en cuenta otros factores. Por eso es que se dice que es mejor ser equilibrados, y cuando las personas están tomando en cuenta los instrumentos de medición, por ejemplo, aquí se puso un caso también muy común también en la vida que nos ocurra, está ocurriendo siempre, estos casos de que cuando las personas están siendo evaluadas en su rendimiento profesional, estos también pueden estar siendo víctimas de los sesgos y de los ruidos, ¿sí? Por ejemplo, hay objeciones personales que se pueden poner al respecto. Estamos hablando de cuando se está, digamos, valorando a alguien en su rendimiento profesional, ¿sí? Y estos instrumentos tienen un rango de 0 a 10. Entonces se ponía el caso. Vamos a suponer que estamos tratando de medir la eficiencia o la eficacia de alguien en su trabajo y estamos valorándolo. Entonces hay personas que están allí, sobre todo de recursos humanos, se ponen el ejemplo en el libro, y estas personas están valorando lo que está ocurriendo, esta otra persona que se está esforzando, y entonces, bueno, la persona puede decir, bueno, esta persona llegó a 5, o esta persona llegó a 6, esta persona llegó a 10, y el 10 siempre es algo así como lo máximo, ¿sí? Si es el máximo número que está en el instrumento de medición. Pero entonces aquí se ponía un ejemplo que me pareció bastante interesante y aquí lo copié. Eso lo estoy buscando aquí. Es que del 6 al 9
¿cuál es la diferencia? Entonces se dice aquí, 6 es 1 más, ¿sí?, de 5, que decimos que es un rango inferior. Es decir, 6, la persona alcanzó una competencia aceptable, pero después de todo, ¿qué hay de 5 a 6? Apenas hay un dígito, un punto. Ahora, cuando vemos el 10, nosotros lo vemos como un valor máximo, un valor loable, y se lo ponemos a la persona que nos movió más, o que nos impresionó más en la tarea que hizo. Entonces 10 es el máximo. Pero entonces se ponía el ejemplo de 10 a 9, ¿cuánto hay? ¿Cuánto es la diferencia de un 9 y un 10? Un dígito. Entonces nosotros valoramos muchísimo el 10 y no tanto el 9, ¿sí? En cambio el 6 lo creemos como un promedio que alcanzó ciertas competencias, y el 5 lo creemos como que no tuvo ningún rendimiento eficaz, plausible, ¿no?, que podamos aplaudir, ¿sí? Entonces se ponía este caso, ¿no? Cuando valoramos así las cosas, que generalmente ocurre, estos instrumentos de medición están en esa escala del 0 al 10, y en ese rango el 6 es algo mínimo pero alcanzable según unos esfuerzos, y bueno, por lo menos no fue 5, pero el 10 lo creemos máximo y el 9 no tanto, porque si hay un dígito de diferencia, es decir, 6 es al 9, ¿verdad? Como 6 es al 5, ¿sí? Así que es un punto más y lo valoramos como lo máximo, y lo digamos inalcanzable, como que más de ahí no puede la persona alcanzar más nada, porque ya llegó al número 10, ¿sí? Este ejemplo sirve como para entender que los instrumentos de medición ciertamente tienen un valor para establecer un rango de cosas, pero no son infalibles. Es más, pueden ser hasta confusos, porque subjetivamente ahí hay un ruido. Es decir, cuando hay dos personas en conflicto, por eso es que hay un ruido, ¿no? Hay un ruido porque hay una interpretación de toda esta escala, ¿sí? Y no estamos tomando en cuenta otros aspectos de la persona. En recursos humanos, donde las personas están muy pendientes de estos instrumentos de valoración, se corre con ese riesgo, ¿no? Ese riesgo. Pero bueno, después de todo esto es humano, y este riesgo siempre va a estar presente. Pero entender que esto existe, estar consciente de que el ruido puede hacernos una mala jugada, así tengamos un instrumento de valoración estandarizado, con una escala rígida, se nos escapan muchas cosas que no incluye este instrumento. Es decir, hay muchas otras variables que no son tomadas en cuenta y que tienen que ver también con lo humano, es más humano de hecho. Entonces el libro aconseja que más allá de estos instrumentos de valoración también vayamos a la parte de los algoritmos. ¿Qué tal si un algoritmo, ¿sí? Un algoritmo que es un software que ayude como una inteligencia artificial a valorar todo lo que está ocurriendo? Entonces este algoritmo puede ser, digamos, menos susceptible a errores humanos, ¿sí? Porque se trata de una máquina, una inteligencia artificial que se le vacían todos esos datos con un lenguaje X, y entonces este en adelante es el que va a medir, a valorar. Esto ya existe, de hecho, los algoritmos que cubren esta parte, y entonces se evita según los errores humanos o estas inclinaciones y tendencias a la subjetividad. Entonces, bueno, lo que diga el algoritmo, eso fue lo que dio. Mira, aquí está, ¿sí? Pues ahí también hay una cierta situación, digamos, éticamente, que no se toma en cuenta las otras aristas que también tienen que ver con lo humano, porque después de todo es una máquina la que está decidiendo con ciertos datos que no necesariamente son todos los que pudieran llegar a existir, ¿sí? Entonces es complejo, de verdad, pero es una forma de minimizar el ruido, es valerse de los algoritmos o de la software de inteligencia artificial, de los que se proponen en el libro, ¿sí?
Y otra cosa es que, y digamos que es la más idónea, es que aunque se tomen en cuenta los algoritmos, los instrumentos de medición, que hay muchos instrumentos de medición que son de hecho bastante injustos, ¿sí? Como son los del cociente intelectual o coeficiente intelectual, donde pretenden medir la inteligencia, algo tan complejo como la inteligencia humana. ¿Cómo lo van a medir con una prueba, un test de cociente intelectual? ¿Sí? Eso sería como echar por tierra otras inteligencias, porque hablamos también de este tiempo donde la inteligencia es algo indomable. O sea, ¿cómo tú vas a medir la inteligencia de un ser humano? De pronto puede que este ser humano no cumpla con ciertos parámetros exigidos o las competencias de un área en particular. Por ejemplo, no sabe jugar fútbol, no sabe tocar piano, no sabe matemática, no sabe lo que sea. Pero esto no quiere decir de que esta persona no sea inteligente en otros ámbitos, ¿sí? Que están fuera del alcance del instrumento de medición que usted le está sometiendo, y con este está dándole un puntaje de cociente intelectual injusto, 100% injusto, y además le está marcando de por vida como que si la inteligencia no fuera una cosa que evolucione, ¿sí? Como que ya, bueno, esta persona ya tiene esta etiqueta, tiene un cociente intelectual de 61, de 98, de 130 o lo que sea que esté en ese rango de la campana de Gauss, ¿sí? Entonces, lo que queremos decir con todo esto es que sí, y el libro también al final lo rescata, es que todos estos instrumentos estandarizados, todos estos, incluso los que se pudieran poner como algoritmos de inteligencia artificial, son tomados en cuenta, pero sin obviar la parte humana. Así también se puede resolver el problema del ruido, minimizar el ruido, es lo que quiere decir el libro, y es lo que queremos concluir aquí también. Para minimizar el ruido, no es que estemos terminando todavía, incluir la parte de los algoritmos y la parte de los llamados instrumentos de medición, y bueno, también la parte humana, que aunque es subjetiva, después de todo eso es lo que nos mantiene siendo personas que bueno, que podemos estar en un rango u otro, y además las personas que nos están juzgando también pudieran estar en un estado emocional, como les decía, de los jueces, que pone el ejemplo del libro también, o de las personas que tienen una profesión que dictamine un juicio, un veredicto, un diagnóstico. Esta persona puede, por ejemplo, si está lloviendo, se ha dicho que cuando está lloviendo, el libro también pone este ejemplo, y es interesante porque todo lo que está recogido en este libro de ruido de Kahneman está sustentado por evidencia científica, digamos, por algunas pruebas que se hacen en relación a lo que está envolviendo el asunto de cómo funcionan las cosas en realidad en la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, en la bolsa de valores, es el ejemplo que les quería poner. Aquí estamos poniendo ya para ver si hay comentarios en vivo, por eso es que pausé un poquito, pero les retomo el tema. En la bolsa de valores, pone el ejemplo de Nueva York. Hay una tendencia, ¿no?, que cuando está lloviendo, cuando el clima está lluvioso, cuando el clima es de invierno, hay una tendencia de que baja la bolsa de valores de Nueva York, ¿sí? Hay bajas, se va a la baja, ¿sí? No digamos que una tendencia demasiado como que va en picada, ¿no? Pero sí hay esta tendencia de que va a la baja, ¿no? Entonces hasta el clima puede condicionar un sistema económico, ¿sí? Por eso es que es subjetivo. El ruido es algo que tampoco se puede controlar del todo, porque a veces ocurre, es más, la mayoría de las veces ocurre que uno ni siquiera cuenta se da de ello, ¿no? Uno no se da cuenta de que eso está ocurriendo. Por ejemplo, la persona que
bueno, hoy van a salir libres de la cárcel 4, pero como tengo hambre, el último no salió, ¿sí? El juez no es consciente de que él está haciendo eso. Entonces la genialidad de esta obra, que es muy reciente, estamos hablando que es del 2021, por tanto hay que ver cómo trasciende en el tiempo toda esta teoría del ruido. Cómo esta persona no se da cuenta de que está haciendo eso, es inconsciente. Entonces la genialidad, ¿dónde está? Lo vuelvo a recalcar, a poner en evidencia que esto te puede ocurrir, que después de todo, aunque eres un profesional, no eres infalible, ¿sí? Entonces, bueno, minimizas este error cuando eres consciente de ello, ¿sí? Cuando eres consciente de que si tu equipo ganó ayer, entonces tu estado de ánimo está efervescente, ¿sí? Y tu estado de ánimo va a hacer que tu veredicto o tu juicio sean favorables. O sea, va a beneficiar a otro, ¿sí? Por eso es que las personas van a pedir un préstamo, por ejemplo, cuando ven al jefe contento, ¿sí? O cuando ven al jefe que se está riendo mucho. Entonces, hey, este es un buen momento. Porque nosotros sabemos de que condiciones como esas, que son ruido, que no tienen nada que ver, pero que al mismo tiempo determinan una decisión, una respuesta. Entonces uno sabe que esto hace que el momento sea favorable para pedir el préstamo. O si está lloviendo, no, mejor no, porque no es un buen momento. El clima condiciona algunas decisiones también, que aunque no parecieran tener relevancia o ser afines, sí que intervienen en cualquier decisión, ¿sí? La luna, no sé, cualquier cosa, pareciera que el estado de ánimo, si la persona tuvo una discusión con su esposa o con su esposo, esto va a intervenir en cómo trate a los demás después, qué decisiones tome. Entender esto, que estos sentimientos involuntarios intervienen, hacen ruido, son el ruido, en pocas palabras. Tenerlos conscientes. Bueno, este no es el momento de tomar esta decisión. ¿Por qué? Porque voy a tomar una decisión llevada por emociones, ¿sí? O también podemos decir, no, yo estoy consciente de esto, por tanto voy a tratar de no desfavorecer a otro, porque tengo que controlarme, soy un profesional, ¿sí? Por eso es que cuando las personas van a un sitio a auditar, que también pone el ejemplo del libro, porque recuerda que estamos hablando de economía, y la economía tiene que ver también con esto de cómo nosotros podemos evaluar una situación concreta. Las personas que son más neutrales para evaluar esta situación generalmente son las personas que no estuvieron allí. ¿Por qué? Porque estas personas tienen una economía conductual, digamos, más neutral, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta persona va ¿con qué perfil? Bueno, esta persona tiene que ser alguien que sepa dominar sus emociones, ¿sí? Tiene que ser alguien que pueda ser intuitivo, pero que al mismo tiempo también tenga en cuenta los datos, que sea una persona que sepa dominar también todo lo que ocurre en su entorno y que no se deje llevar por arrebatos, ¿sí? O sea, una persona, no tanto esta persona, digamos, que no se sepa controlar, sino una persona bastante centrada. Es como un perfil para las personas que van a auditar, ¿sí? Y además que tampoco se deje sobornar, ¿sí? Entonces, aquí hay muchas otras cosas que decir al respecto, con respecto en lo que toca al ruido, ¿no? En lo que toca al ruido. Así que aquí estoy viendo algunos comentarios que están enviando. Bueno, no tiene nada mucho que ver con lo que estamos hablando aquí, pero de todas maneras agradecemos que esté mandando saludos desde la Troncal.
Y bueno, para Crecia Chico Capa, que está hoy de cumpleaños, aquí dice eso. ¿Sí? Bueno, son comentarios que ponen aquí los que están interaccionando. Bueno, ahí había que decirlo, ¿no? Gracias por sus comentarios. ¿Sí? Entonces, bueno, retomamos el tema. Cuando nosotros somos auditores, tenemos que tener este perfil. Es un perfil que muy pocas personas en realidad ostentan, ¿no? Y hay que ser consciente de nuestras limitaciones en este sentido, ¿no? Entonces, el ruido es un fallo en el juicio humano, ¿sí? Es, por tanto, importante tener la habilidad para minimizar el ruido. Aunque este siempre va a estar allí prevalente, es imposible de evitar por completo, ¿sí? ¿Sí? ¿Es como los sesgos cognitivos? No. ¿Intervienen los sesgos cognitivos en los ruidos? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los sesgos cognitivos, como ya habíamos hablado, son muchísimos. Pero todos tienen que ver con estos conflictos de cognición, de cómo percibimos la realidad. Pero se entiende que el ruido va mucho más allá porque, y esta es la genialidad nuevamente, porque recoge todo esto y los pone en dos vertientes. Uno, la forma en que nosotros mismos tenemos conflictos, ¿sí? Un conflicto mental, por ejemplo, esta situación la evalué hoy de esta manera y teniendo los mismos datos, yo mismo la valoro de otra forma. ¿Será que tomé en cuenta todos los factores? ¿Será que hay una tendencia en mí de que en la mañana tomo decisiones de una forma y en la tarde de otra? Cuando he comido o cuando tengo hambre, eso varía la toma de decisiones que yo hago, ¿sí? Entonces este es un conflicto interno, ¿sí? Otro, cuando está en conflicto, y esta es la otra vertiente de los ruidos, cuando está en conflicto mi decisión, aunque tenga sesgos, ¿sí? Y lo que otra persona, en el mismo caso, con los mismos datos y casi usando los mismos instrumentos, interpreta un sesgo de otra manera, en consecuencia toma decisiones distintas y entran en conflicto, ¿sí? Entonces ahí vemos, ¿no? Porque hace ruido cuando entra en conflicto, cuando entra en conflicto con otra persona, otra mente que se usó de instrumento de medición para valorar un asunto y llegar a ciertas conclusiones. Y son dos mentes, de modo que un instrumento de medición de este lado, un instrumento de medición de este otro lado, midiendo la misma cosa, ¿sí? Valorando lo mismo, se supone que llegue a la misma conclusión. No es así. ¿Y por qué? Por el ruido, ¿sí? Esta interferencia humana, porque después de todo la mente es la que está midiendo el asunto, así sea profesional, así esté usando los instrumentos estandarizados, que también son un peligro, ¿sí? Son un peligro, ¿por qué? Porque pueden alterar otras cosas y si las alteran porque ni siquiera son tomadas en cuenta otras variables, ¿sí? Entonces, esto es lo que queríamos hablar hoy. Hay muchas otras cosas que quisiéramos hablar sobre esto. Por ejemplo, cuando se habla del tipo de decisiones, hay muchas cosas. El libro, de hecho, tiene 411 páginas. Usted lo puede leer. Le recomiendo el libro. Un libro muy nuevo, una vez más, como le dije, es del 2021. Y el tipo de decisiones que tomamos también pueden ser singulares o pueden ser de estas decisiones donde hay muchas otras personas que intervienen y las hacen recurrentes. Las singulares son las decisiones que yo debo tomar una sola vez en la vida. Por ejemplo, si se va a casar, se supone que es una sola vez o puede que no sean tantas veces al menos, ¿no? Entonces esta decisión es importante, es determinante.
pero puede haber mucho ruido al respecto. Hay personas que opinan del matrimonio de una forma, dependiendo de cómo a ellos les fueron o les fue a ellos. Hay personas que dicen de otra cosa, hay gente que dice que eso ni siquiera se debería tomar en cuenta, que más bien es un amarre, una forma de desgraciarse la vida, y otros dicen que es una ilusión importante en su vida. Es decir, hay muchas opiniones. Estas opiniones, a la hora de tomar decisiones, lo que hacen es hacer ruido, ¿sí? Porque entran en conflicto, y es una decisión de por vida, quizás, o una importante, no cabe duda. Entonces usted debe como que hacer que estos ruidos, acallarlos, para que usted pueda tomar su decisión, porque si no, no va a tomar una decisión nunca, con muchas variables envueltas y mucha gente opinando, ¿sí? Lo mismo cuando usted va a comprar un vehículo, un carro, un auto, ¿sí? Es una decisión que se caracteriza por singular, porque usted no está comprando un carro o un auto cada momento, ¿no? Así que tiene que pensárselo bien para saber qué clase de auto, buscar las personas que le ayuden. Si un mecánico dice una cosa, otro mecánico dice otra, la otra persona del inmobiliario dice otra cosa, entonces usted tiene que evaluar. Al final usted es la que va a tomar su decisión, acallar todos los ruidos y tomar la decisión al respecto, porque claro, una decisión seria, comprar un vehículo. Hay decisiones más serias, ¿no? Todavía hay unas decisiones que son muy determinantes, ¿sí? Pero hay otras que son, digamos, recurrentes. ¿Qué camisa se va a poner? ¿De qué color va a ser su ropa? ¿Qué zapatos va a ponerse hoy? Si hay invierno, ¿a qué hora va a salir? ¿Sí? Son decisiones, digamos, más cotidianas y recurrentes, donde parece que no hace falta tanto rodeos para tomarlas, ¿no? Pero, por ejemplo, una persona que va a comprar una vivienda o un apartamento, dice, o va a hacerlo, dice, bueno, tienes que hacer una habitación un baño por habitación, es lo que quiero decir. Entonces, tiene 5 habitaciones, debe haber 5 baños. ¿Sí? Alguien le recomienda eso. Wow, sí, me parece buena la idea. Sí, porque así los niños, cuando crezcan o lo que sea, o cuando estén allí cada uno en su habitación, o cuando tengas los niños, lo que sea. Esto es un ejemplo que también está aquí, que me pareció bastante interesante. Entonces la persona le dice, sí, es conveniente que sean 5 baños, y un baño por habitación. Mientras que otra persona de otra opinión, que también tiene un sustento sólido, ¿no? Note, no estamos hablando de opiniones de terceros que sean un desastre. Son lógicas, es decir, pueden haber muchas opiniones alrededor de un tema que sean válidas, pero al final es usted el que va a tomar la decisión. Por ejemplo, alguien le puede decir, no, mejor que no tengan 5 baños porque vas a gastar más agua, más baño, más desgaste de agua, y además para mantener 5 baños, ¿te has puesto a pensar en eso? Mejor es que tengas un baño en el cuarto principal y un baño de uso para todos los demás, ¿sí? Entonces, sí, eso también es razonable. No se trata de que una opinión sea razonable o menos razonable o más conveniente que otra. Se trata de que hay muchas opiniones, buenas, malas, más o menos, dependiendo del contexto, dependiendo de la experiencia de esta persona, cómo le haya ido en su vida o lo que sea. Y usted recoge, pero al final es usted el que tiene que tomar su decisión dentro de este ruido, ¿sí? Mucho ruido, muchas opiniones. Y dígame ahora con las redes sociales, donde hay personas que opinan que ni siquiera son familias suyas, o sea, como que hay un alcance global, ¿sí? Y que vale la pena buscar por allí estas opiniones, claro que sí, pero al final es usted el que va a tomar su decisión. ¿Por qué? Porque es una decisión singular, ¿sí? Digamos que las más recurrentes, las más cotidianas, estas decisiones que después de todo no son tan importantes, se pueden considerar incluso triviales, ¿sí? Entonces estas son las recurrentes, ¿sí? Digo esto porque también es importante tomarlos en cuenta en medio de tanto ruido, porque después de todo se trata de la toma de decisiones. La toma de decisiones para poder nosotros enfrentarnos al ruido y que al fin y al cabo no sea un distractor que nos paralice, y que entonces usted no va a tomar ninguna decisión, porque al fin y al cabo no tomar una decisión también es una decisión. Usted ha decidido no tomar una decisión, ¿sí? Entonces por omisión también nosotros podemos, sí,
cometer errores, porque no tomar una decisión también es una decisión que trae consigo consecuencias, ¿sí? Por eso es que el ruido en la toma de decisiones, nosotros podemos minimizarlo para, al fin y al cabo, tomar la decisión más adecuada según nuestro contexto, nuestra preferencia, lo que nos convenga a nosotros y a las personas que están con nosotros, no, lo que sea mejor para usted, que de cara al futuro usted diga, bueno, esto lo decidí yo no le voy a echar la culpa a nadie, ¿sí? Esto lo puedo reconsiderar, claro que sí, pero bueno, después de todo, esta fue mi decisión en aquel momento y no le voy a estar señalando con el dedo a nadie, porque si hay mucho ruido, sí, pero hay que acallarlo para poder tomar las decisiones finalmente nosotros mismos, porque al fin y al cabo somos los que vamos a tener las consecuencias o positivas o negativas de la decisión que tomemos, ¿no? Entonces, por eso es que las decisiones singulares, el tipo de decisión y las recurrentes, también hay alrededor de eso mucho ruido que nosotros podemos acallar. El ruido en las decisiones, aquí se ve las predicciones previsibles, hay cosas que nosotros podemos predecir porque hay ciertos patrones, ¿sí? Y estos patrones nos indican hacia dónde va la cosa, ¿sí? Y si hay que tener cuidado, si ciertos comportamientos o ciertos cosas que ocurren como patrones recurrentes, entonces ya nosotros podemos identificar qué viene, es decir, podemos predecir. Son predicciones que se pueden hacer, ¿sí? Atención selectiva, de lo que hemos estado hablando, ¿no? Nosotros podemos concentrarnos en un solo aspecto tan trivial y olvidamos una especie de cosas que quizás son más importantes, porque usted está pensando en el color de la ropa para irse a la entrevista, pero ha olvidado la hora de la entrevista. Esto es un error, ¿sí? Porque, claro, usted quiere llegar bien presentable a la entrevista de trabajo, pero está tomando más en cuenta el cómo va a la hora de llegada, ¿sí? Y bueno, claro, si usted está más pendiente de la hora de llegada, sería mucho mejor, o por lo menos tenerlo muy presente y no estar tan ocupado en ver cómo va a ser su apariencia, que también es importante. Pero si usted está concentrado solo en eso, de nada sirve, porque va a perder la entrevista si no toma en cuenta la hora de llegada, ¿sí? Por eso es que la atención selectiva, sí, usted puede tomar en cuenta esto o esto, pero también debe tener en cuenta todo el cuadro, porque después de todo, si usted pierde de vista uno de estos, va a tener un resultado que no va a ser favorable. Por ejemplo, un médico puede que llegue a un diagnóstico porque solamente tomó en cuenta un factor y no los demás, ¿sí? Es decir, cuando se toman en cuenta todas las variables o el mayor número de variables posible, es más probable que lleguemos a una decisión acertada o que concluyamos en algo, un diagnóstico. Por ejemplo, no sabía que esto iba a ocurrir, o esto no lo tomé en cuenta, por tanto hay un error, y este error puede tener consecuencias en un diagnóstico fallido o en llegar tarde a una entrevista de trabajo, así haya llegado muy bien vestido pero ya llegó tarde. Y no, esto no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. Hay que tomar en cuenta todas las variables posibles, ¿sí? Entonces, cuando no hay un porqué, esto también es un ruido en las decisiones, porque no conseguimos un porqué, entonces es fácil acuñar un porqué, ¿sí? El que más nos convenga, ¿sí? Vamos a suponer, ¿por qué no hay agua? Bueno, no sabemos, y como no sabemos tampoco averiguamos, pero nosotros mismos rápido empezamos a poner una solución, ¿sí? No hay un porqué conocido, pero nosotros decimos, no, es que hay una avería, o suponemos, a menos que esto no sea un patrón, ¿no? Si es un patrón, entonces sí puede ser reconocible y predecible, ¿no? Si se acostumbra a ir el agua los días jueves, esto es predecible porque hay un patrón, es decir, es algo recurrente. Pero cuando no hay un porqué, es fácil acuñar uno, y esto también es un ruido, porque de alguna manera lo que estamos es cubriendo un hueco, ¿sí? Y es un ruido fatal, porque estamos tratando de resolver un problema de manera muy simplista o minimalista, ¿sí? En fin, hay muchas cosas que decir al respecto. Lo cierto es que los ruidos son una situación que también intervienen en nuestras decisiones,
es un fallo en el juicio humano, no estamos diciendo que es una condena. Este libro lo expone demasiado bien. Yo tomé algunas notas al respecto. Lo que le estoy diciendo es mi interpretación de lo que yo leí recientemente, porque el libro es muy reciente y para mí fue un descubrimiento también muy reciente, aunque el libro es del 2021, tampoco es un libro tan viejo. Repito la referencia, el libro se llama Ruido, un fallo en el juicio humano, que es el tema del que estamos hablando en este podcast, de Daniel Kahneman. Las referencias bibliográficas o pues mejor dicho, el referente que he tomado es este, ¿no? También, si usted quiere, puede leer estos autores y entender que, por ejemplo, hay uno que es psicólogo, hay un economista, hay un juez. Es una cuestión como que multidisciplinaria para llegar a estas conclusiones y sistematizarla en este libro, ¿no? Que este libro, por supuesto, que tampoco recoge todo lo que se tenga que decir del tema, pero sí es un abreboca para profundizar en el tema. Y si este libro no recoge todo lo que se tenga que decir del tema, mucho menos este podcast, que dura menos de 1 hora, ¿sí? Pero ¿por qué le quería traer este tema a colación? ¿Por qué quería traer este tema? Para que usted por lo menos se incentive. Por estas cosas que voy a decir ya para concluir y que nos sirvan de reflexión, digamos, y no sé, también como un poquito para resumir todo lo que dije, que fue bastante, ¿no? Entonces estas son las reflexiones finales. La clave es no eliminar el ruido, sino minimizarlo. O por lo menos estar bien consciente de que este ruido existe. La conciencia del impacto que este ruido puede tener en nuestras decisiones, bien sea personal o profesional. Podemos minimizar el ruido, por ejemplo, ¿qué dijimos? Con la inteligencia artificial, con los datos aleatorios, escuchando otras sugerencias o un segundo diagnóstico, aunque cuando entran en conflicto puede que haya más ruido, ¿sí? Tomando en cuenta todas las variables posibles y mezclar la intuición con la medición. Debe haber un balance para que nosotros podamos no solamente usar los instrumentos como los cocientes intelectuales, todos estos textos o baterías o pruebas que existen como para condenar o etiquetar a alguien, o para evaluarlo si estamos haciendo una valoración de alguien, ¿sí? Bien sea en recursos humanos o bien sea para que la persona tenga un fallo judicial, que aquí hay muchos errores también en el sistema judicial. El libro también expone muchos ejemplos al respecto. Y bueno, también sintetizar bien los datos, tener todos los factores posibles, no apresurarse a la hora de dictaminar juicio, estar consciente de nuestros propios errores al respecto, no confiarnos demasiado, porque esa es otra cosa. Cuando nos creemos con experiencia y toda la experticia del caso, entonces podemos confiarnos demasiado, o creer que un juicio que valoramos ayer, como es tan parecido, entonces nosotros dictaminamos igual que el que hicimos ayer, cuando esta es otra persona distinta. Hay que escucharla, hay que saber que esta persona tiene un contexto, tiene otro cuadro, y no estandarizar, sino más bien especializar, ¿sí? De modo que podamos tomar en cuenta todas las variables, una vez más, o todo el contexto que esta persona tenga, o de dónde viene, o qué ha estado haciendo, ¿sí? Los instrumentos de medición, pero junto con otras cosas que escapan al instrumento de medición. También hay que escuchar eso, ¿sí? ¿Es fácil? No, pero hay que estar consciente de que esos ruidos, esas fallas en los juicios humanos, así usted sea un profesional, un erudito en su labor, cuando usted está consciente de que esto ocurre, que le ha ocurrido, es más, entonces usted puede de alguna forma minimizarlo de manera que no solamente entremos en una, digamos, una concientizar de que el ruido existe, que podemos acallarlo, minimizarlo. Eso también es posible. Que los sesgos cognitivos también pueden entrar en conflicto, lo que creemos que sea un sesgo o no. De que nosotros también tenemos nuestras propias luchas internas en cuanto bueno, hoy como amanecí con el pie izquierdo, entonces todo el que se me atraviese por el camino lo voy, digamos,
poniendo como atropellando, ¿no? Otro día amanecí más contento y bueno, ahora sí. Hay que minimizar eso porque eso no es objetivo, eso nos ocurre. Claro que nos ocurre. Ahí es cuando nosotros estamos conscientes de que ocurre y que cuando no lo estamos es que creemos que no, yo, ¿cuándo? No, ¿cuándo te hice yo eso? No, para nada, nunca. ¿Sí? Es porque la verdad es que eso nos ocurre y cuando uno es consciente de ello dice, sí, claro, es que yo ese día tenía cierto problema, en consecuencia, bueno, fuiste la víctima, ¿sí? Y uno después cuando lo internaliza o lo piensa mejor, detenidamente, ¿sí? En un acto de introspección, por eso es que se dice que las personas más juiciosas son los introvertidos. Los extrovertidos, también lo dice el libro, tienen más esta tendencia, y sobre todo lo dice el libro, piensa lento, piensa rápido. Los extrovertidos piensan rápido y casi que sin medir consecuencias, ¿sí? En cambio los introvertidos, hay esta tendencia de que piensan más lento, se piensan mejor las cosas, ¿sí? Y minimizan los errores. No estamos diciendo que los eliminan por completo o que unos sean mejores que otros. No se trata de carácter, ¿no? Se trata más bien de que todos podemos, conscientes de que los ruidos existen, hacer que los ruidos sean minimizados para que el juicio humano sea más justo y más equilibrado. Y además nosotros podemos estar más tranquilos de que no estamos atropellando a nadie, ¿no? Ni tampoco estamos en esta incertidumbre de que vamos a ser atropellados. ¿Por qué? Porque sabemos que estas cosas pueden ocurrirnos, ¿verdad? Y afectarnos como víctimas, pero también como ejecutores, ¿eh? Y sobre todo cuando somos profesionales, cuando tenemos un grado o cierta autoridad, debemos estar más pendientes de que estos ruidos, ¿verdad?, no lleguen a afectar a otros, bien sea a un familiar suyo, a su pequeño, a su hijito, lo que sea, ¿no? Y bueno, a veces hay que pedir disculpas también, una vez que somos conscientes, wow, no, yo no debía haber hecho eso. Y entonces ahí es donde debe llegar la revancha para tratar de subsanar algunas cosas. Muy bien, entonces este era el tema que quería abordar con ustedes. Recuerdo que el próximo programa va a ser el miércoles que viene en el podcast de Mike. Ya va a ser el programa número 11. Esperemos que ustedes estén viéndonos y que también puedan interaccionar con nosotros. Vamos a estar pendientes de todas sus interacciones, de todo lo que diga, qué les pareció este tema, qué tema puede sugerir para la próxima semana. Y bueno, también puede tomar nota del libro Ruido, un fallo en el juicio humano, de Daniel Kahneman, y después que lo lea, entonces seguramente va a tener también sus impresiones, va a llegar a sus conclusiones y va a apreciarlos. Es una recomendación nada más, ¿no? Entonces, esperemos que usted esté bien donde esté, esperemos que nos pueda volver a ver la próxima semana y que también podamos estar pendiente de lo que comente respecto al tema que acabamos de hablar. Y bueno, muchas gracias, esperemos que sigan disfrutando de la programación de Radio La Cariñosa y sigan también disfrutando de la compañía de su familia, de sus seres queridos, y que pueda estar bien donde quiera que esté con lo suyo. Así que, sin más, agradecemos que nos haya visto y que también pueda compartir este programa con otras personas, pueda compartirlo, pueda darle un like, pueda también suscribirse a nuestros diferentes canales, también a YouTube, donde está este programa incluso en vivo, ¿sí? Y va a permanecer allí a posteridad, ¿sí? Así que, sin más, esperemos que usted esté bien. Muy buenas noches y nos vemos el próximo miércoles.